Hace unos años, un grupo de amigos y yo decidimos emprender un proyecto que, en retrospectiva, resultó ser mucho más aterrador de lo que habíamos anticipado. El plan era simple: crear un cortometraje de terror basado en el estilo de El proyecto de la bruja de Blair, una película que había ganado notoriedad en ese entonces por su innovador uso del metraje encontrado. El concepto de grabar en un bosque oscuro y aterrador parecía perfecto para nosotros, ya que vivíamos en una zona conocida por su atmósfera espeluznante. Nuestros amigos de la infancia, Genesis, Hunter, Tyler, Cass y yo, nos reunimos una tarde para poner en marcha nuestra idea. Decidimos filmar en el bosque que se encontraba justo detrás de mi casa, un lugar que conocíamos bien y que solía ser nuestro lugar de juegos durante la infancia. Mis padres estaban de acuerdo con la idea, siempre y cuando no nos alejáramos demasiado, y que pudiera escucharnos gritar si algo salía mal. Además, no teníamos toque de queda, lo que nos daba una libertad relativa para trabajar en el proyecto hasta tarde. El primer día de filmación transcurrió sin incidentes. Durante las primeras 5 horas todo parecía ir según lo planeado. Las tomas eran aceptables y el ambiente no parecía tan inquietante. Sin embargo, cuando regresamos a casa para descansar y comer, una sensación de inquietud comenzó a instalarse en mi mente. Algo no estaba bien, pero lo atribuí a la simple emoción del rodaje y al hecho de que era de noche. Una vez repuestos y con el estómago lleno, nos dirigimos de nuevo al bosque. Saltamos la cerca del patio trasero y nos adentramos en el área que ya conocíamos bien. Sin embargo, al llegar a la línea de árboles, una sensación de malestar se hizo presente. El aire se sentía espeso, casi como si camináramos sobre una capa de alquitrán o barro. Este no era el mismo bosque que habíamos explorado durante el día. Cada paso se sentía más difícil, y la atmósfera se volvía más densa con cada minuto que pasaba. A pesar de esta sensación incómoda, seguimos adelante. Continuamos con las tomas, tratando de ignorar el creciente sentimiento de incomodidad. Finalmente, llegó el momento de filmar la última escena. Génesis iba a caminar por el bosque hasta llegar a un claro que habíamos elegido previamente. Este claro tenía alrededor de 2 acres de tamaño, y se había convertido en el lugar ideal para la última toma. Sin embargo, a medida que nos adentrábamos en el claro, algo extraño comenzó a suceder. Los objetos que antes conocíamos no estaban en su lugar. Las rocas y los árboles parecían haber cambiado de posición. El claro, que solía ser una área despejada, ahora estaba diferente. Incluso había un cobertizo en medio del claro, algo que no recordábamos haber visto antes. 3 días antes, cuando exploramos el área para preparar el rodaje, no había ninguna construcción en el bosque. No había señales de ningún cobertizo, ni de materiales de construcción. Sin embargo, ahora había un viejo cobertizo de madera, deteriorado y ajado, que parecía haber surgido de la nada. Nuestros instintos comenzaron a alertarnos. El cobertizo parecía fuera de lugar, y la sensación de que estábamos invadiendo un espacio que no nos pertenecía se intensificó. Genesis y el resto del grupo sugirieron que debíamos investigar. Aunque estaba lleno de inquietud, me uní a ellos y nos acercamos al cobertizo para examinarlo de cerca. El cobertizo estaba hecho de una madera que no reconocíamos. La estructura estaba inclinada, y la madera parecía de una especie que no era típica en esa parte de Texas. Parecía más bien un tipo de arce, algo que era inusual para la región. Intentamos encontrar una entrada, pero el cobertizo no tenía ventanas ni puertas visibles. La madera estaba deteriorada y el techo estaba casi colapsado. En ese momento, estábamos lo suficientemente cerca de mi casa como para escuchar a mi padre hablando por teléfono en el patio trasero. Todo lo que teníamos que hacer era caminar un par de minutos, y llegaríamos de vuelta a la seguridad de nuestra casa. Sin embargo, la curiosidad y el creciente sentimiento de alarma nos llevaron a investigar más a fondo. De repente, escuchamos una risa baja y gutural proveniente del interior del cobertizo. La risa se mezclaba con un sonido sordo que parecía provenir de las paredes mismas del cobertizo. Estábamos tan cerca que podíamos ver cómo las paredes temblaban, y eso fue suficiente para que decidiéramos regresar rápidamente a casa. En cuestión de minutos, nos encontramos de vuelta en mi patio trasero, con el corazón latiendo desbocado. Mi padre, que en ese momento aún no creía en lo paranormal, se mostró escéptico al principio. Sin embargo, cuando le contamos lo que había pasado, decidió tomar medidas.
Era alrededor de las 10 p.m. y aunque era tarde fue a buscar a nuestro vecino que era policía. Equipados con linternas y escopetas, los dos hombres se adentraron en el bosque para investigar. Regresaron después de unos 10 minutos, con una expresión de preocupación en sus rostros. Mi padre nos dijo que no volviéramos a acercarnos al cobertizo. Más tarde nos explicó que el cobertizo estaba allí, pero no pudieron encontrar ninguna entrada. Mientras estaban dentro, escucharon la misma risa gutural y oyeron gruñidos provenientes del interior. Además, afirmaron haber visto algo enorme y humanoide salir de las paredes del cobertizo, lo que los llevó a retirarse rápidamente. Mi padre y nuestro vecino, ambos con experiencia militar, se encontraron con una experiencia aterradora que casi los llevó a perderse en el bosque. Finalmente, mi padre pidió a las autoridades del pueblo que se encargaran del cobertizo. La última vez que supimos del cobertizo fue removido y destruido. No volvimos a hablar del tema durante años. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Mi hermana menor, que aún vivía en nuestra casa mientras asistía a la escuela de medicina, me llamó hace unos días. Me dijo que uno de nuestros perros se había soltado y se dirigió al bosque. Al entrar, vio el mismo cobertizo oscuro y deteriorado. El perro ladraba y gruñía, mostrando un miedo evidente. Mi hermana regresó a casa asustada, sin saber que el cobertizo había sido un tema de conversación en la familia antes. Mi padre, al enterarse de la historia de mi hermana, se mostró preocupado pero no quiso profundizar en el asunto. Dijo que el cobertizo era el mismo que había sido destruido años atrás, pero no proporcionó más detalles. Mi hermana, al igual que yo, estaba preocupada y no sabía qué hacer. Las cosas en la casa comenzaron a empeorar. Desde hace unos meses he estado experimentando fenómenos inquietantes. Al principio atribuí los ruidos y las voces a problemas con el ambiente o a efectos secundarios de medicamentos, pero la situación se volvió cada vez más extraña. Comencé a escuchar voces audibles, a veces claras y otras veces ininteligibles. A menudo sentía una vibración fuerte en la casa, y notaba que mi teléfono, que siempre estaba en silencio, empezaba a sonar sin razón aparente. La puerta de mi habitación se movía por sí sola y mis gatos comenzaron a comportarse de manera extraña. Un mes atrás, escuché un ruido fuerte en el garaje y salí corriendo para investigar, solo para encontrar a uno de mis gatos ileso, aunque muy asustado. Las heridas en los gatos empezaron a parecerse más a quemaduras que a rasguños. La situación se agravó cuando empecé a notar que mis objetos personales desaparecían misteriosamente. Una noche reciente, mientras dejaba a mi perro afuera, vi una luz en la ventana. No había motivo para que hubiera luces en medio de la nada, pero cuando volví a mi habitación, encontré a un gato fuera de la cama y el otro durmiendo conmigo. Después de verificar la casa y no encontrar a nadie, me di cuenta de que algo no estaba bien. Decidí que era hora de tomar medidas serias y pedirle a mi padre que instalara cámaras de seguridad en la casa. Estoy buscando respuestas y me siento desesperado. Agradezco cualquier consejo o experiencia similar que puedan compartir. Lo que sucedió en el bosque hace años y lo que está ocurriendo ahora en mi casa es demasiado inquietante para ignorarlo. ¿Es posible que lo que vimos en el bosque haya regresado? ¿Estamos enfrentándonos a algo que no comprendemos? ¿O es simplemente nuestra mente jugando trucos con nosotros? Cualquier ayuda sería muy apreciada. Mi nombre es Valeria, y la historia que voy a contar es una de las experiencias más inquietantes y aterradoras que he vivido en mis 20 y tantos años. Todo comenzó cuando conocí a una chica a través de OkCupid. Al principio nuestra relación parecía tener un gran potencial. Había una chispa de conexión que parecía prometedora, y todo fluyó de manera natural durante nuestra primera cita. Pasamos varias horas juntos y sin darnos cuenta, la noche se alargó más de lo previsto. Fue un comienzo alentador, así que decidimos seguir viéndonos y planeamos una gran cita para el próximo fin de semana. El contacto entre Claudia y yo fue constante durante esos días. Nos enviábamos mensajes y planeábamos cómo sería nuestra próxima salida. Sin embargo, poco después, Claudia dejó de responder a mis mensajes. Me preocupé un poco, pero supuse que estaba ocupada con el trabajo y otras obligaciones. El silencio se prolongó durante varios días, y me preguntaba si había hecho algo mal o si simplemente no estaba interesada. Entonces, de repente, Claudia se puso en contacto conmigo. Me explicó que había tenido un altercado en su lugar de trabajo.
Al parecer, un compañero, a quien llamaremos Carlos, había hecho algunas preguntas sobre ella mientras ella no estaba presente. Claudia descubrió dónde trabajaba, y para sorpresa de ella, Carlos le reveló toda la información sobre su ubicación y sus actividades. Claudia, al enterarse, se enfureció y amenazó con tomar medidas drásticas si se le volvía a ver. La situación empeoró cuando Carlos también descubrió mi nueva dirección y, a pesar de que había cambiado mi número de teléfono, Claudia logró rastrear mi perfil en Facebook. Recibí un mensaje amenazante de Claudia diciendo que me haría pagar por lo que había hecho. El contenido del mensaje era inquietante, pero la peor parte era que no sabía qué tan seria era su amenaza. Aunque intenté protegerme cambiando mi número y ajustando mi configuración de privacidad en redes sociales, el miedo seguía presente. Claudia también logró encontrar mi dirección a través de fotos antiguas de la universidad que había publicado en Facebook, lo que me hizo sentir aún más vulnerable. La situación se volvió aún más tensa cuando, una noche, recibí un mensaje de una cuenta no identificada. Al abrir el mensaje, descubrí que era de Claudia. El mensaje contenía amenazas violentas y perturbadoras que me hicieron sentir incómoda y asustada. Decidí no responder, y bloqueé la cuenta de inmediato. Informé a mi asesor de Relaciones Comunitarias, RC, sobre la amenaza y el campus universitario se puso en alerta en caso de que Claudia decidiera aparecer. Mientras tanto, continué tomando precauciones adicionales para protegerme. El miedo y la incertidumbre crecieron cuando me desperté en una habitación oscura y desconocida. La única fuente de luz era una vela solitaria sobre una mesa de caoba frente a mí. Me encontraba atada a una silla, incapaz de moverme, y había otra silla vacía a mi izquierda. La puerta frente a mí estaba cerrada, y mis gritos pidiendo ayuda no obtuvieron respuesta. La sensación de estar atrapada y sin escape era aterradora. Desesperada, intenté moverme en la silla, pero estaba firmemente asegurada. El pánico se apoderó de mí mientras seguía gritando. Después de unos minutos escuché una voz masculina desde el otro lado de la puerta. La voz era fría y calculadora. «Solo un momento, querida. La cena está casi lista». La voz no me era familiar, y el tono de la misma me hizo sentir aún más ansiosa. Mi mente estaba nublada y dolorida. Lo último que recordaba era haber salido con mis amigas para una noche de chicas. Todos habían acordado que necesitaba distraerme tras la reciente pérdida de mi madre. El dolor y la desesperación por escapar de esa silla eran abrumadores. No podía entender cómo había llegado a esa situación ni cuál era la verdadera intención del desconocido. El hombre alto y pálido, que parecía ser el anfitrión de una cena macabra, entró en la habitación. Vestía una chaqueta blanca y un delantal, y parecía que estaba preparando algo en la cocina. Su apariencia era inquietante, y su comportamiento era aún más perturbador. Mientras el hombre desaparecía en la cocina, me preguntaba si había alguna forma de escapar, o si había algo que pudiera hacer para salvarme. A medida que pasaban las horas, la situación se volvía cada vez más desesperante. Me esforzaba por liberar mis muñecas, pero las ataduras eran demasiado fuertes. Intenté pensar en un plan de escape, pero el miedo y la desesperación nublaban mi mente. Cada vez que el hombre entraba en la habitación, me ofrecía algo de comida o bebida, pero yo no podía aceptar. El ambiente estaba cargado de una tensión que parecía casi palpable. Finalmente, el hombre regresó y me dejó un plato de comida frente a mí. Aunque tenía hambre, el temor a que la comida estuviera envenenada me hizo resistir. La situación era tan aterradora que ni siquiera podía pensar con claridad. Cada momento se sentía como una eternidad mientras esperaba alguna señal de rescate o ayuda. Mientras tanto, mi mente se llenaba de recuerdos de Claudia y su comportamiento errático. La forma en que había tratado de amenazarme y acosarme me había dejado una profunda impresión. Me preguntaba si Claudia estaba involucrada de alguna manera en esta pesadilla, aunque no podía estar segura. La incertidumbre sobre su posible conexión con el secuestro me mantenía en un estado constante de ansiedad. Pasaron varias horas antes de que la puerta se abriera nuevamente. El hombre entró en la habitación y me miró con una expresión de satisfacción inquietante. Sin decir una palabra, comenzó a hablar sobre su cena especial y cómo había estado esperando para servírmela. Su actitud era fría y distante, y sus palabras solo aumentaban mi angustia. El tiempo se estiraba interminablemente mientras permanecía atada a la silla.
Cada sonido y movimiento en la habitación me hacía saltar de miedo. Me preguntaba si había alguna forma de escapar o si había alguna esperanza de ser rescatada. El hombre seguía entrando y saliendo de la habitación, a veces trayendo objetos y a veces simplemente observándome. La desesperación creció cuando el hombre comenzó a hablar sobre su plan y sus intenciones. Sus palabras eran incoherentes y perturbadoras, y me resultaba difícil comprender lo que estaba diciendo. Había momentos en los que parecía hablar de forma delirante, como si estuviera sumido en una especie de trance. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, escuché un sonido familiar: sirenas de policía. El hombre se puso nervioso y salió apresuradamente de la habitación. Mi corazón se aceleró al escuchar la llegada de los oficiales. Sabía que esta podría ser mi oportunidad para escapar y buscar ayuda. Cuando los policías entraron en la habitación, me liberaron rápidamente y me llevaron a un lugar seguro. Me explicaron que habían recibido una denuncia sobre una persona desaparecida y habían rastreado la ubicación hasta este lugar. La sensación de alivio y gratitud que experimenté al ser rescatada fue abrumadora. A pesar de la liberación, la experiencia dejó una marca profunda en mi vida. Las cicatrices emocionales eran tan reales como las físicas, y me sentía devastada por la experiencia. La investigación policial sobre el secuestro y el comportamiento de Claudia continuó, y aunque no hubo evidencia directa de su participación en el secuestro, su comportamiento errático y sus amenazas contribuyeron a la angustia que experimenté. La situación con Claudia me hizo reflexionar profundamente sobre la importancia de la seguridad personal y la necesidad de estar alerta ante posibles amenazas. La experiencia me enseñó la importancia de tomar precauciones y de no subestimar las advertencias o señales de peligro. Ahora, mientras me recupero de esta experiencia traumática, sigo tomando medidas para protegerme y mantenerme a salvo. He aprendido a ser más cautelosa y a confiar en mis instintos cuando se trata de mi seguridad. La situación con Claudia y el secuestro han dejado una marca indeleble en mi vida, pero también me han dado una nueva perspectiva sobre la importancia de estar preparada y de no ignorar las señales de advertencia. A medida que continúo con mi vida y regreso a la universidad, estoy decidida a mantenerme alerta y a seguir tomando medidas para garantizar mi seguridad. Aunque la experiencia fue aterradora, me ha dado una mayor comprensión de la importancia de estar siempre preparado y de no subestimar los riesgos. La vida sigue, y aunque la experiencia dejó cicatrices, también me ha enseñado valiosas lecciones sobre la seguridad y la resiliencia. Mi nombre es Tatiana, y lo que voy a contarles sucedió durante mi primer año de secundaria, en diciembre de 2017. La experiencia abarca tanto mi vivencia personal como la de mi madre, ya que parte de lo que voy a relatar también involucra su perspectiva. Cuando era una niña pequeña, alrededor de 6 años, vivía con mi madre y mi hermano menor. La separación de mis padres había sido un evento profundamente perturbador en nuestras vidas. Mi padre se mudó a la casa de sus propios padres, mientras mi madre se encargaba de cuidarnos sola. Su fallecimiento, cuando yo tenía alrededor de 6 años, nos dejó a mi hermano menor y a mí en una situación bastante difícil. Afortunadamente, nuestros abuelos nos ofrecieron un hogar lleno de amor y estabilidad, brindándonos la seguridad que necesitábamos en medio de la tristeza. La casa en la que vivíamos con nuestros abuelos era una antigua construcción de ladrillos rojos con un jardín amplio y un camino de entrada rodeado de arbustos y flores. A menudo, jugábamos en el jardín, especialmente durante los cálidos meses de verano. La casa tenía un diseño peculiar. La puerta de entrada principal estaba parcialmente bloqueada por muebles que utilizábamos para protegernos de posibles intrusos. Esta puerta rara vez se usaba, ya que nuestra entrada principal era por la puerta trasera, que daba acceso a la sala de juegos, una habitación que se había convertido en nuestro santuario. Durante las vacaciones de verano y Navidad, visitábamos a la familia de mi madre que vivía en otro estado. Mi tía Sofía, mi tío Ricardo y mis 2 primos menores solían esperarnos con entusiasmo en cada visita. Estas reuniones familiares eran siempre una mezcla de alegría y afecto, y nos permitían sentir un vínculo cercano con la familia extendida. La casa de mis tíos tenía un gran jardín y una piscina, y a menudo organizaban barbacoas y juegos al aire libre. Sin embargo, una de nuestras visitas se tornó inquietante y perturbadora.
marcando un cambio en nuestra percepción de lo que considerábamos seguro. Era un sábado por la mañana, alrededor de las 10 a.m., y como no tenía que asistir a la escuela ese día, estaba ocupada jugando con mis muñecas Barbie en la sala de estar, que estaba justo al lado de la sala de juegos. El día parecía comenzar de manera normal y alegre, con el sol brillando y una suave brisa entrando por la ventana abierta. Mi madre estaba en la cocina, preparando el desayuno para todos nosotros, y mi hermano menor estaba jugando con sus juguetes en el suelo. De repente el ambiente de tranquilidad se rompió cuando escuché un golpe en la puerta de entrada. Mi primer pensamiento fue que podría ser un amigo de mi mamá, como había sucedido en otras ocasiones. En nuestra casa, solíamos mantener muebles bloqueando la puerta principal debido a su inestabilidad. Por esta razón la entrada principal estaba inaccesible, así que corrí escaleras arriba al balcón para ver quién estaba en la entrada. Desde el balcón observé a un hombre vestido con una camiseta naranja y jeans sucios. Su apariencia no era nada atractiva. Su cabello estaba enredado y su rostro tenía manchas. Me miró y con una sonrisa me saludó diciendo, «Hola, muñeca». Yo, sin comprender del todo el peligro de los extraños, le sonreí de vuelta. El hombre parecía emocionado y observó nuestro jardín, notando que no había autos en el driveway. Supuso que estaba sola en casa, aunque mi madre estaba en realidad en el baño, tomando una ducha. Me preguntó si mis padres estaban en casa. Su sonrisa se hizo aún más amplia, como la de un niño a punto de recibir un juguete nuevo. Sin embargo, cuando le respondí que mi mamá estaba en el baño, su rostro cambió y se volvió más serio. Me pidió que fuera a buscar a mi mamá por él, y su tono se volvió más urgente y molesto. Asentí y corrí hacia el baño donde mi mamá estaba cepillándose el cabello mojado. Le dije a mi mamá que había un hombre en el jardín que quería hablar con ella. Ella dejó de sonreír de inmediato y me ordenó que me fuera a la habitación mientras ella lo manejaba. Mi mamá salió de inmediato y se encontró con el hombre. Regresó después de unos 20 minutos y me explicó lo que había sucedido. Mi madre me contó que cuando salió, el hombre se presentó como parte de una empresa de construcción. Aunque no pudo recordar el nombre de la empresa, le aseguró que había trabajos en otro condado, a 2 horas de distancia, y quería informarnos sobre eso. Mi mamá, que se pone nerviosa fácilmente, cuestionó al hombre, quien insistió en que quería entrar a la casa para ver el interior, ya que le parecía hermoso desde el frente. El hombre comenzó a presionar para que mi mamá lo dejara entrar, y al intentar acercarse a ella, trató de dirigirse hacia la parte trasera de la casa. Mi mamá lo detuvo, diciéndole que se fuera. Finalmente el hombre se subió a su camión y se alejó. Esa fue la última vez que tuvimos noticias de él. Esa noche, mi mamá recibió una llamada telefónica en la que solo se escuchaba una respiración agitada. Nunca supimos si la llamada estaba relacionada con el hombre del camión. Durante mis años de primaria, asistía a una escuela ubicada en lo alto de una colina, en una zona bastante aislada. La escuela estaba cerca de un convento y un cementerio. Las historias sobre almas errantes en el cementerio eran comunes entre los estudiantes, y esto contribuyó a la atmósfera misteriosa del lugar. El edificio de la escuela era antiguo, con paredes de ladrillo y ventanas altas, y el campo de juegos estaba rodeado de árboles altos y sombras. En 5º grado, las clases comenzaban a las 7 a.m., pero yo solía llegar alrededor de las 6 a.m., porque compartía el transporte con mis primos, que asistían a una escuela diferente. Mi tía Sofía, quien también era profesora en la escuela, nos llevaba en su camioneta. La rutina de llegar temprano se convirtió en una parte integral de mi día, y solía aprovechar el tiempo extra para estudiar y prepararme para las clases. Un día en particular, mis primos tuvieron que salir temprano, así que llegué a la escuela a las 5 de la mañana, cuando aún estaba oscuro. El guardia de seguridad ya había terminado su turno, y la puerta de la escuela se abrió para mí. Al entrar vi las canchas de baloncesto y las aulas, y el pasillo que conducía al auditorio. Mi salón de clases estaba en el área del sótano, al final del pasillo. Mientras bajaba las escaleras hacia el auditorio, vi el escenario vacío y la sala grande también vacía. No había nadie más en la escuela aparte de mí. Al entrar al auditorio, empecé a escuchar a una chica cantando. Al principio, el canto era muy suave y apenas podía distinguir las palabras. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. La voz se fue haciendo más fuerte, como si estuviera sosteniendo un micrófono,
aunque sabía que no había micrófono en el escenario. La luz blanca al frente de mí se movía lentamente hacia mí, como un tren que se aproxima. Me sentí paralizada por el miedo. De repente escuché que alguien decía mi nombre. La luz y el canto desaparecieron, y al mirar hacia atrás vi a mis compañeros de clase mirándome. Me dijeron que me habían estado llamando durante un buen rato y que ya era la hora de entrada. Más tarde mis compañeros de clase dijeron que no habían escuchado a nadie cantar. Investigando sobre mi experiencia en 5º grado, leí que una luz blanca que se acerca podría significar que un espíritu está tratando de apoderarse de tu cuerpo. Me alegro de que mis compañeros de clase llegaran a tiempo para evitar que eso sucediera. La experiencia en el auditorio fue un punto de inflexión en mi vida. Me hizo cuestionar todo lo que había creído sobre la seguridad y la realidad. Los eventos misteriosos y perturbadores que había experimentado en mi infancia ahora parecían estar interconectados de una manera que no podía comprender del todo. La sensación de vulnerabilidad y el miedo de enfrentar lo desconocido se convirtieron en una parte constante de mi vida. A lo largo de los años, he aprendido a enfrentar mis miedos y a confiar en mi intuición. La valentía que solía mostrar en situaciones de confrontación también se convirtió en una herramienta para enfrentar lo desconocido y protegerme de posibles peligros. La combinación de mis experiencias personales y las lecciones aprendidas a lo largo de los años me han llevado a desarrollar una mayor comprensión de cómo enfrentar situaciones aterradoras y cómo mantenerme segura. Mi madre, al recordar la experiencia del hombre en la puerta, se dio cuenta de la importancia de estar siempre vigilante y de no subestimar las señales de advertencia. La llamada telefónica que recibió esa noche, con la respiración agitada, fue un recordatorio escalofriante de que el peligro puede manifestarse de muchas formas. Aunque nunca supimos si el hombre estaba relacionado con la llamada, el incidente dejó una impresión duradera en nuestra familia. La atmósfera de la escuela en la colina también dejó una marca en mi vida. La combinación de historias de fantasmas, el ambiente aislado y las experiencias personales me hicieron más consciente de cómo el entorno puede influir en nuestra percepción de la realidad. La escuela se convirtió en un lugar donde enfrenté mis miedos y aprendí a confiar en mi intuición. A medida que avanzaba en mi vida, estas experiencias continuaron moldeando mi perspectiva. La capacidad de enfrentar lo desconocido y de protegerme a mí misma se convirtió en una parte integral de mi identidad. Aprendí a ser cautelosa y a prestar atención a las señales de advertencia, lo que me ayudó a enfrentar los desafíos con una mayor preparación. Hoy en día, miro hacia atrás en estas experiencias con una mezcla de nostalgia y gratitud. Aunque fueron momentos aterradores y perturbadores, me ayudaron a desarrollar una mayor comprensión de mí misma y del mundo que me rodea. Las lecciones aprendidas de mi infancia continúan guiándome, y me siento más preparada para enfrentar los desafíos de la vida con confianza y valentía. La vida está llena de sorpresas y desafíos inesperados, y cada experiencia, ya sea aterradora o perturbadora, nos brinda una oportunidad para crecer y aprender más sobre nosotros mismos. Aunque la vida continúa y los desafíos siguen surgiendo, las lecciones aprendidas de estas experiencias me han ayudado a enfrentar la vida con una mayor fortaleza y comprensión. Al recordar esos momentos, me doy cuenta de que, a pesar del miedo y la incertidumbre, las experiencias que viví me han hecho más fuerte. La valentía y la precaución que desarrollé a partir de estas experiencias me han ayudado a enfrentar los desafíos de la vida con mayor confianza y preparación. Cada experiencia, por más aterradora que haya sido, ha sido una oportunidad para aprender y crecer. Hoy, mientras continúo con mi vida, sigo aplicando las lecciones aprendidas en esos momentos. La capacidad de enfrentar lo desconocido y de protegerme a mí misma es una habilidad invaluable que me ha ayudado a navegar por los desafíos y a encontrar mi camino. Aunque las experiencias del pasado pueden ser inquietantes, también han sido una fuente de fortaleza y crecimiento personal. El frío de diciembre se colaba por las ventanas de la casa de mi abuela, pero el verdadero escalofrío que sentía venía de adentro. Mi nombre es Tatiana, y esta es la historia de cómo las vacaciones de invierno de mi primer año de secundaria se convirtieron en una pesadilla que aún me persigue. Desde pequeña, mi vida ha sido un rompecabezas de piezas familiares dispersas. La separación de mis padres fue solo el principio.
La muerte de mi madre cuando yo tenía 6 años y mi hermano 4, nos lanzó a un mundo de incertidumbre. Nuestros salvavidas fueron mis abuelos y mi padre, quienes nos acogieron en su hogar y trataron de darnos la estabilidad que habíamos perdido. A pesar de los altibajos, habíamos logrado establecer una rutina. Cada año, las vacaciones de verano y Navidad significaban visitas a mi abuela, donde nos reuníamos con mi tía, mi tío y mis 2 primos menores, que vivían en otro estado. Era una tradición que esperábamos con ansias, un momento para reconectar y sentirnos parte de algo más grande. Diciembre de 2018 comenzó como cualquier otro. El viaje a casa de la abuela estaba lleno de la usual mezcla de emoción y cansancio por el largo trayecto. Los primeros días fueron un torbellino de abrazos, risas y poniéndonos al día. El aroma a galletas recién horneadas llenaba la casa, y el tintineo de las decoraciones navidejas creaba una atmósfera festiva que parecía prometer solo buenos momentos. Sin embargo, al cuarto día, una sombra comenzó a cernirse sobre nuestra reunión familiar. Mi prima mayor, Sara, me llevó a un rincón de la cocina mientras todos estaban distraídos con un juego de mesa en la sala. Sus ojos, usualmente brillantes y alegres, estaban nublados por la preocupación. «Tati», susurró mirando nerviosamente sobre su hombro para asegurarse de que estábamos solas. «Necesito contarte algo, pero no sé cómo». Sentí un nudo formarse en mi estómago. Sara siempre había sido la valiente, la que enfrentaba todo con una sonrisa. Verla así me alertó de que algo andaba muy mal. «¿Qué pasa?», pregunté, tratando de mantener mi voz baja y calmada. Sara tomó una respiración profunda antes de continuar. Es el tío Mark. Me dijo algo que me hizo sentir muy incómoda. Me dijo, luces sexy hoy, nena. No bonita, no hermosa, caliente. Las palabras cayeron como piedras en mi estómago. Nuestro tío Mark siempre había sido el divertido, el que traía regalos extravagantes y contaba las mejores historias. Escuchar que había dicho algo así a mi prima me dejó helada. ¿Estás segura?, pregunté, aunque inmediatamente me arrepentí. Por supuesto que estaba segura. Sara no inventaría algo así. Ella asintió, sus ojos llenándose de lágrimas. No sé qué hacer, Tati. Me siento sucia solo de pensarlo. La abracé fuerte, mi mente corriendo con pensamientos confusos. ¿Cómo podíamos manejar esto? ¿A quién podíamos contarle? El miedo a no ser creídas, a arruinar la reunión familiar, nos paralizó en ese momento. Estaremos juntas en esto, le prometí a Sara, aunque no tenía idea de cómo cumpliría esa promesa. Los días siguientes se convirtieron en un juego de evitación. Sara y yo nos las arreglamos para nunca estar solas en una habitación con el tío Mark. Nos turnábamos para vigilarnos mutuamente, creando un sistema de señales silenciosas para advertirnos cuando él se acercaba. Pero a pesar de nuestros esfuerzos, el tío Mark encontraba formas de invadir nuestro espacio. Un año accidental aquí, un comentario susurrado allá. Cada interacción, por pequeña que fuera, se sentía como una violación de nuestra confianza y seguridad. Una tarde, mientras ayudaba a mi abuela a doblar la ropa, el tío Mark entró en la lavandería. Mi cuerpo se tensó instantáneamente. «Tatiana, qué bueno verte ayudando a tu abuela», dijo con una sonrisa que una vez había encontrado cálida y ahora me parecía depredadora. Se acercó, poniendo una mano en mi hombro. «Eres una jovencita tan responsable». Sentí sus dedos apretando ligeramente, y tuve que luchar contra el impulso de apartarme bruscamente. Mi abuela estaba allí, y no quería causar una escena o preocuparla. Así que me quedé quieta, contando los segundos hasta que él se fuera. Las noches se volvieron especialmente difíciles. Dormir en la planta baja, sabiendo que el tío Mark estaba cerca, me mantenía en un estado de alerta constante. Cada crujido del piso, cada sombra que pasaba por debajo de la puerta, me hacía contener la respiración. Una noche, incapaz de dormir, me escabullí a la cocina por un vaso de agua. La casa estaba en silencio, solo interrumpido por el suave ronquido de mi abuela en la habitación contigua. Mientras llenaba mi vaso en el fregadero, escuché pasos en la escalera. Mi corazón se aceleró. Sabía quién era antes de verlo. El tío Mark apareció en la entrada de la cocina, su silueta recortada contra la tenue luz del pasillo. «¿No puedes dormir, Tatiana?», preguntó, su voz un susurro que me erizó la piel. Negué con la cabeza, incapaz de formar palabras. Él se acercó,
y yo retrocedí hasta que mi espalda tocó el mostrador. «¿Sabes?», dijo inclinándose hacia mí. «Siempre has sido mi sobrina favorita, tan madura para tu edad». El olor a menta de su aliento me revolvió el estómago. Quería gritar, correr, hacer algo, pero mi cuerpo no respondía. Fue el sonido de la puerta del dormitorio de mi abuela abriéndose lo que rompió el hechizo. El tío Mark se apartó rápidamente, adoptando una pose casual justo cuando mi abuela entró en la cocina, frotándose los ojos soñolienta. «¿Qué hacen ustedes dos despiertos a esta hora?», preguntó, su voz ronca por el sueño. «Solo vine por un vaso de agua, abuela», logré decir, mi voz temblando ligeramente. «Y yo escuché ruidos y vine a revisar», añadió el tío Mark con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Mi abuela sintió aparentemente satisfecha con la explicación. «Bueno, todos de vuelta a la cama, mañana será un día ocupado». Esa noche, acostada en mi cama improvisada en el suelo de la sala, no pude conciliar el sueño. Mi mente repasaba una y otra vez lo sucedido, preguntándome qué habría pasado si mi abuela no hubiera aparecido. La culpa me carcomía por no haber dicho nada, por no haber gritado o confrontado al tío Mark, pero el miedo a no ser creída, a ser acusada de malinterpretar las cosas, me mantuvo en silencio. Los días siguientes fueron una tortura. Cada momento se sentía como caminar sobre cáscaras de huevo. Sara y yo nos volvimos inseparables, encontrando seguridad en nuestra unidad. Pero incluso juntas, no podíamos escapar completamente de la presencia sofocante del tío Mark. Una tarde, mientras ayudaba a mis primos menores a empacar sus juguetes, el tío Mark entró en la habitación. Mi cuerpo se tensó instantáneamente. «Gracias por ayudar con los niños, Tatiana», dijo, su voz melosa. Se acercó, y antes de que pudiera reaccionar, deslizó un billete de $5 en la manga de mi suéter. Sus dedos rozaron mi pecho en el proceso, y tuve que luchar contra la náusea que subió por mi garganta. Me alejé rápidamente, murmurando algo ininteligible. En mi cabeza, intenté racionalizar lo sucedido diciéndome que tal vez había sido un accidente, que estaba exagerando. Pero en el fondo sabía la verdad. El incidente final ocurrió el día antes de que partieran. Estábamos todos en la cocina preparando la cena. Yo estaba en la puerta tratando de pasar con un pesado recipiente de ensalada. El tío Mark estaba detrás de mí. En lugar de pedirme que me moviera o esperara que pasara, me agarró por las caderas y me empujó contra él. Sentí su cuerpo presionado contra mi espalda durante lo que pareció una eternidad, aunque probablemente fueron solo segundos. «Disculpa, nena», susurró en mi oído antes de soltarme y actuar como si nada hubiera pasado. Me quedé allí congelada, el recipiente de ensalada temblando en mis manos. Nadie más pareció notar lo sucedido, todos ocupados en sus propias tareas. Me sentí invisible, sucia y completamente sola. El día de la partida fue agridulce. Por un lado sentí un inmenso alivio al saber que el tío Mark se iría. Por otro, la culpa y el miedo me consumían. ¿Y si le hacía lo mismo a otras personas? ¿Y si empeoraba la próxima vez? Nos despedimos con abrazos incómodos. Cuando el tío Mark me abrazó, sentí como si mi piel quisiera desprenderse de mi cuerpo. Su «hasta pronto, preciosa» sonó como una amenaza en mis oídos. Mientras veía el auto alejarse, Sara a mi lado intercambiamos una mirada de entendimiento mutuo. Habíamos sobrevivido, pero a un costo emocional enorme. Ahora, meses después, el verano se acerca a su fin. Pronto comenzará un nuevo año escolar, y con él, la perspectiva de otra visita familiar se cierne en el horizonte. El miedo se arrastra de vuelta, instalándose en mi estómago como un peso frío. ¿Qué pasará en la próxima visita? ¿Hasta dónde llegará el tío Mark? Las preguntas me atormentan, robándome el sueño y la paz. Sé que necesito hablar, contar lo que ha pasado. Pero el miedo al no ser creída, a ser acusada de arruinar a la familia, me paraliza. ¿Cómo le explicas a tu familia que alguien a quien aman y confían es un depredador? Mientras miro por la ventana de mi habitación, viendo las últimas hojas del verano caer, tomo una decisión. No puedo seguir en silencio. Por mi bien, por el de Sara, y por el de cualquier otra persona que pueda ser víctima del tío Mark. Tengo que hablar. Mañana, me digo a mí misma. Mañana hablaré con mi abuela. O tal vez con mi consejera escolar. Alguien tiene que escuchar. Alguien tiene que creer.
porque si algo he aprendido de esta experiencia es que el silencio solo protege a los abusadores. Y yo ya no estoy dispuesta a proteger al tío Mark con mi silencio. El invierno se acerca, y con él, la amenaza de otra visita. Pero esta vez, me prometo, será diferente. Esta vez mi voz será más fuerte que mi miedo. Esta es mi historia, una que nunca quise tener que contar. Pero al contarla, espero encontrar la fuerza para ponerle fin. Porque ningún niño, ninguna niña, debería temer a su propia familia. Y ningún adulto debería salirse con la suya al abusar de la confianza y la inocencia de los más vulnerables. El camino que tengo por delante es difícil, lo sé. Pero ya no estoy sola. Y esa es la primera paso hacia la sanación y la justicia. Hace 3 años, cuando tenía 15 años, vivía una experiencia que dejó una marca indeleble en mi vida. Mi hogar, un tranquilo refugio en un suburbio, era el lugar donde pasaba mis días de adolescente. Era hijo único, lo que significaba que a menudo me quedaba solo en casa mientras mis padres asistían a eventos sociales o simplemente disfrutaban de una noche fuera. Esta noche en particular comenzó como muchas otras, pero pronto se transformó en una pesadilla inolvidable. Era una de esas noches de verano en las que la calidez del aire era un recordatorio de la estación. Mis padres habían salido para asistir a una celebración de cumpleaños de un amigo cercano. Era un evento que solían disfrutar, y yo me había acostumbrado a pasar las noches solo. La rutina nocturna incluía juegos en línea con amigos y, a menudo, una sesión de televisión para relajarme antes de dormir. Esa noche no iba a ser diferente, o al menos eso pensaba. Después de un largo día en la escuela y con mis amigos, decidí tomar una ducha relajante para prepararme para la noche. La sensación del agua caliente era un alivio bienvenido después de un día agitado. Tras la ducha, me vestí con ropa cómoda y bajé a la cocina para preparar palomitas de maíz, uno de mis bocadillos favoritos mientras disfrutaba de la televisión. En la cocina, el microondas zumbaba mientras las palomitas se cocinaban, y yo me dirigí a la oficina para buscar algo interesante para ver en la televisión. Vivíamos cerca de un bar popular, y el bullicio nocturno era una parte constante de la vida en el vecindario. Los sonidos de la música, las risas y los gritos de los clientes eran una banda sonora habitual para nuestras noches. Aunque a veces el ruido podía ser molesto, era algo con lo que me había acostumbrado a vivir. Sin embargo, esa noche, el ruido parecía más intenso de lo habitual. El bullicio en la calle era casi ensordecedor, y el nivel de ruido parecía estar en un aumento constante. A medida que avanzaba la noche, me acomodé en el sofá de la sala de estar con Dodger, mi Beagle, a mi lado. Dodger siempre había sido un compañero leal y una fuente de consuelo para mí. Nos acomodamos para ver televisión, disfrutando del tiempo juntos en la tranquilidad del hogar. Sin embargo, esa tranquilidad pronto se vería interrumpida. De repente, el ruido en el exterior se detuvo de manera abrupta. El silencio que siguió fue inquietante y casi tangible. Dodger, que había estado tranquilo hasta ese momento, comenzó a ladrar con más intensidad. Sus ladridos eran agudos y persistentes, y su comportamiento era claramente inusual. No podía ignorar la sensación de incomodidad que se apoderó de mí. Decidí mirar por la ventana para ver qué estaba ocurriendo. Desde la sala de estar, vi a un grupo de personas en la acera frente a nuestra casa. Eran varias personas y parecía que estaban observando la casa con atención. Algunos estaban de pie, mientras que otros se sentaban en la acera. Sus movimientos eran inquietantes, y no podía discernir claramente sus intenciones. Era evidente que estaban enfocados en nuestra casa, y la sensación de inseguridad se apoderó de mí. La incertidumbre me llevó a apagar la televisión y a buscar una manera de asegurar la casa. A pesar de que estaba acostumbrado a estar solo en casa, nunca había experimentado una situación como esta. Sentía una mezcla de miedo y confusión, sin saber exactamente qué hacer. Opté por llevar a Dodger a mi habitación para mantenerlo seguro, y para tratar de averiguar más sobre lo que estaba ocurriendo. Una vez en mi habitación, me senté junto a Dodger, tratando de calmarlo y de tranquilizarme a mí mismo. Miré por la ventana de mi habitación para ver si el grupo se había ido. Aparentemente el grupo parecía haber comenzado a dispersarse, pero la sensación de inquietud persistía. Los pensamientos de intrusos potenciales en la casa me llenaban de ansiedad,
y la idea de que alguien pudiera estar planeando algo siniestro me aterrorizaba. De repente, un ruido proveniente de la planta baja me hizo saltar de la cama. Era un sonido sordo, como si alguien estuviera moviendo muebles o forzando una entrada. Mi corazón empezó a latir con rapidez, y el miedo se apoderó de mí. La sensación de vulnerabilidad era abrumadora, y no podía ignorar el sonido. Decidí que debía actuar de inmediato para protegerme a mí y a Dodger. Fui al garaje en busca de algo que pudiera usar para defenderme. Encontré un bate de béisbol que había sido una herramienta de diversión en mi infancia. Aunque no era un arma ideal, me dio una sensación de seguridad y preparación. Regresé a la planta baja con el bate en mano, tratando de moverme lo más sigilosamente posible para no hacer ruido. Cada crujido del suelo bajo mis pies parecía amplificado en el silencio de la casa. Al llegar a la sala de estar vi que la ventana estaba rota, con fragmentos de vidrio esparcidos por el suelo. Era evidente que alguien había intentado forzar la entrada. La ventana rota era una clara señal de que los intrusos habían estado aquí, pero no estaba seguro de si ya habían entrado, o si todavía estaban afuera. La vista de la ventana rota me llenó de una mezcla de miedo y determinación. No podía permitir que los intrusos entraran en la casa, y debía actuar con rapidez. Grité desde la entrada de la sala de estar anunciando que tenía un arma. Aunque no era un arma real, necesitaba que los intrusos supieran que estaba dispuesto a defenderme. Mi voz temblaba mientras hablaba, pero traté de sonar lo más firme posible. Para mi sorpresa escuché una respuesta de los intrusos. Uno de ellos respondió que también tenía un arma. En ese momento, el pánico se apoderó de mí, y no sabía si estaban hablando en serio o si era una táctica para intimidarme. Corrí de regreso a mi habitación, sintiendo que cada segundo contaba. Cerré la puerta de la habitación y me senté en el suelo junto a Dodger, que estaba visiblemente alterado. La espera mientras la policía llegaba fue una de las experiencias más angustiosas de mi vida. La ansiedad y el miedo eran casi insoportables. Cada ruido en la casa me hacía saltar, y la preocupación por mi seguridad y la de Dodger era constante. Finalmente, escuché el sonido de las sirenas de la policía acercándose. El alivio fue inmediato, aunque el miedo seguía presente. Me dirigí de nuevo a la planta baja, esta vez con más cuidado, para encontrar a los oficiales en la entrada de la sala de estar. La policía llegó rápidamente y comenzó a realizar un registro exhaustivo de la casa. Cada habitación fue revisada, y se buscó cualquier señal de intrusos. Me sentí un poco más tranquilo cuando los oficiales confirmaron que no habían encontrado objetos robados ni señales de que alguien hubiera entrado en la casa. La ventana rota era una evidencia clara de que alguien había intentado acceder a la casa, pero los intrusos no estaban presentes. Los oficiales realizaron una búsqueda en los alrededores, pero no encontraron a los sospechosos. Después de que los oficiales se fueron, la sensación de alivio se mezcló con la inquietud. La casa, que antes era mi refugio seguro, ahora parecía un lugar de inseguridad. La noche se prolongó mientras intentaba calmarme y procesar la experiencia. Mis padres regresaron al amanecer y se mostraron extremadamente preocupados cuando les conté todo lo que había sucedido. Decidieron tomar medidas para reforzar la seguridad en la casa. Instalamos cámaras de seguridad en puntos estratégicos y mejoramos las cerraduras de las puertas y ventanas. Estas medidas ayudaron a aumentar la seguridad, pero el sentimiento de vulnerabilidad persistió. A medida que pasaban los días, la experiencia seguía en mi mente. Aunque había hecho todo lo posible para asegurar la casa, no podía evitar sentirme paranoico. Cada ruido en la noche, cada sombra en la ventana, me recordaba el incidente y me mantenía alerta. La experiencia también tuvo un impacto en mi vida social y en mi forma de ver las cosas. Me volví más reservado y menos inclinado a pasar tiempo solo en casa, incluso durante el día. La confianza que solía tener en mi entorno se vio afectada, y aprendí a apreciar la seguridad de manera más profunda. Aunque el incidente me dejó con cicatrices emocionales, también me enseñó a ser más consciente de los riesgos y a valorar la seguridad personal. Las noches eran especialmente difíciles. El silencio de la casa parecía más ominoso, y cada pequeño ruido se amplificaba en mi mente. La ansiedad se convirtió en una parte constante de mi vida, y el miedo nocturno se hizo más agudo. Intenté distraerme con actividades diarias y pasar tiempo con amigos,
pero el recuerdo del incidente seguía presente. Dormir se volvió una tarea difícil, y el miedo a que algo similar volviera a suceder me mantenía despierto. Con el tiempo comencé a encontrar maneras de lidiar con la ansiedad. Hablé con un consejero escolar que me ayudó a procesar el trauma y a encontrar estrategias para manejar el miedo. Aprendí técnicas de relajación y de control del estrés que me ayudaron a enfrentar mis temores y a recuperar algo de normalidad en mi vida. Aunque el miedo no desapareció por completo, aprendí a enfrentarlo de una manera más efectiva y a seguir adelante. La experiencia también fortaleció mis lazos con mis padres. La preocupación que demostraron y el apoyo que recibí me ayudaron a comprender la importancia de la seguridad familiar y la importancia de estar unido en momentos de crisis. Aunque la experiencia fue dolorosa, me acercó a mi familia y me enseñó a valorar más su presencia y su apoyo. A medida que pasaron los años, el incidente se convirtió en un recuerdo más manejable. Aunque no desapareció por completo, aprendí a vivir con él y a utilizarlo como una lección de vida. La seguridad personal y la preparación se convirtieron en prioridades en mi vida. La experiencia me enseñó a estar siempre alerta y a no subestimar ningún riesgo potencial. Aunque el miedo y la ansiedad siguen presentes en algunos momentos, he encontrado formas de manejarlo y de seguir adelante. La lección más importante que aprendí de aquella noche es la importancia de la preparación y la conciencia. Nunca debemos subestimar los riesgos potenciales y siempre debemos estar preparados para enfrentar cualquier situación que pueda surgir. La experiencia, aunque aterradora, me ayudó a crecer y a apreciar más profundamente la seguridad en mi vida cotidiana. A medida que miro hacia atrás, reconozco la fortaleza que encontré en medio del miedo y el valor que me permitió superar esa experiencia difícil. Mi vida ha vuelto a la normalidad en muchos aspectos, pero la experiencia sigue siendo una parte importante de mi historia. He aprendido a valorar la seguridad, a apreciar el apoyo de mis seres queridos y a enfrentar los desafíos con una mayor fortaleza. Aunque el recuerdo de aquella noche sigue siendo un recordatorio constante de los peligros que pueden acechar, también me ha enseñado a vivir mi vida con una mayor apreciación por la seguridad y la tranquilidad. La experiencia también me ha llevado a ser más consciente de la seguridad de los demás. A menudo reflexiono sobre cómo podría ayudar a otros a enfrentar situaciones similares y a estar más preparados para cualquier riesgo. La lección que aprendí de aquella noche sigue guiando mis acciones y decisiones, recordándome siempre la importancia de estar alerta y de valorar la seguridad en todos los aspectos de la vida. La siguiente historia está basada en experiencias personales y puede resultar perturbadora. Si eres sensible a relatos de situaciones inquietantes, te recomiendo proceder con cautela. Crecí en un vecindario que, a simple vista, parecía ser el epítome de la seguridad y la tranquilidad. El vecindario donde pasé mi infancia estaba diseñado para ofrecer una sensación de seguridad y comunidad. La escuela primaria estaba a solo 2 cuadras de mi casa, y la escuela secundaria se encontraba a apenas 4 cuadras más allá, al otro lado de un puente que descendía por la calle principal de nuestro vecindario. Desde mi casa, podía ver claramente el edificio de la secundaria, que se erguía al otro lado del bayou, creando un paisaje urbano que, aunque pequeño, estaba cuidadosamente planificado. En ese mismo trayecto se encontraban las iglesias, una católica, una presbiteriana, una metodista y una luterana. La iglesia católica estaba justo al lado de mi escuela primaria, mientras que las iglesias metodista y presbiteriana se ubicaban frente a la escuela secundaria. La iglesia luterana estaba frente a la biblioteca del barrio. Era una disposición tan meticulosa que parecía sacada de una novela sobre suburbios ideales, como un paso de Bieber de finales de los años 90, un vecindario que, aunque parecía un modelo de seguridad, estaba lleno de la rutina y el confort típico de una vida suburbana. Mi vida en este vecindario era una mezcla de la normalidad y la seguridad que brindaban estos espacios cuidadosamente diseñados. Los días transcurrían con una monotonía casi relajante. La rutina incluía caminar a la escuela, asistir a actividades extracurriculares y pasar el tiempo con amigos en el parque o en la biblioteca. A pesar de la apariencia de seguridad, mi vida no estaba exenta de pequeños actos de rebeldía y curiosidad infantil. Solía contarles a mis padres que iba a jugar con mis amigos en el parque, solo para recorrer el vecindario con ellos, explorando más allá de los límites establecidos.
Mi hermana mayor, a menudo encargada de supervisarme, tenía la responsabilidad de acompañarme a la escuela y al parque, para asegurarse de que no me alejara demasiado de los lugares permitidos. Aunque ambos, mi hermana y yo, detestábamos estas estrictas medidas de seguridad, entendí con el tiempo que estaban diseñadas para protegerme. Mi hermana, en particular, había adoptado un enfoque muy serio sobre la seguridad, algo que en ese momento no valoraba plenamente. Recuerdo un día en particular que se destacó entre los demás, no por ser excepcionalmente bueno o malo, sino por la forma en que cambió mi percepción de lo que significaba estar seguro en un entorno aparentemente perfecto. Era un día caluroso de verano, uno de esos días en los que el sol parecía aplastante, y el calor era casi palpable en el aire. Mi hermana, de 11 años, y yo, de 8, estábamos caminando a casa desde la escuela primaria. Era una tarde rutinaria que no prometía nada fuera de lo común. La conversación que manteníamos era trivial, simplemente un intercambio de palabras mientras caminábamos por la carretera principal de nuestro vecindario. A medida que avanzábamos, la carretera se volvía más concurrida debido a los autos estacionados a lo largo de ella. Estos autos pertenecían en su mayoría a los padres que venían a recoger a sus hijos después de la práctica de fútbol, o a las familias que venían al parque para pasar el rato. La carretera, en su habitual bullicio, estaba llena de personas que a menudo bajaban la velocidad para observar a los niños que jugaban en los campos de fútbol y en el parque. Esta era una conducta común, no algo que causara preocupación. Sin embargo, ese día en particular, mi hermana notó algo que a mí me pasó desapercibido en ese momento. Pasamos por los campos de fútbol y comenzamos a acercarnos al parque, cuando mi hermana comenzó a regañarme por no mantenerme cerca. Mi distracción con mi Game Boy o el libro que llevaba me había llevado a alejarme más de lo que mi hermana consideraba seguro. La caminata se había vuelto una especie de prueba para ella, una demostración de su paciencia y de su sentido de responsabilidad. De repente, noté un automóvil que se desplazaba lentamente a nuestro lado. En ese momento, pensé que simplemente estaba buscando un lugar para estacionar. Sin embargo, mi hermana, siempre atenta a los detalles, se detuvo y miró hacia el auto con una expresión de preocupación. La mujer al volante, que tenía un aspecto similar al de la madre de mi amiga Gretchen, era algo que recordaré claramente. Era una mujer de mediana edad, delgada y con un semblante que parecía preocupante en el contexto en que nos encontrábamos. La ventana del auto estaba bajada, lo que en un día tan caluroso resultaba extraño. La mujer nos observaba fijamente, lo que comenzó a inquietarme. Mi hermana, con un tono de voz firme, le preguntó a la mujer si necesitaba algo. La mujer respondió que no estaba buscando nada en particular, y mi hermana, aunque aún algo desconfiada, continuó caminando, diciéndome que me apresurara. En ese momento mi mente se centró nuevamente en lo que estaba haciendo, tratando de ignorar la presencia del auto que nos seguía lentamente. Sin embargo, cuando volví a mirar, noté que el auto se había detenido y la mujer seguía observándonos. Mi hermana, que había estado observando la situación más de cerca, me agarró de la mano y nos condujo rápidamente hacia el parque. La sensación de urgencia era palpable. Mientras atravesábamos el parque, mi hermana me explicó que la mujer estaba actuando de manera extraña y que podía estar tratando de secuestrarnos. Aunque en ese momento me sentí confundido y no completamente convencido, seguí a mi hermana sin protestar. Una vez que llegamos al otro lado del parque, mi hermana me regañó por no seguir sus instrucciones y me explicó que el camino que habíamos tomado no era un atajo, sino una ruta más larga para evitar al auto que nos seguía. Mi escepticismo en ese momento hizo que discutiéramos, pero finalmente, lo que más me preocupaba era llegar a casa sin problemas. Cuando llegamos, mi hermana le contó a mi mamá todo lo que había sucedido. A pesar de mis intentos de restarle importancia a la situación, mi madre estaba visiblemente alarmada. Llamó a mi padre y le explicó lo que había ocurrido, y él salió rápidamente para hablar con los vecinos y contactar a la policía. La reacción de mis padres fue inmediata y decidida. Mi madre me sentó y me dio una charla seria sobre la importancia de estar alerta cuando los adultos actúan de manera sospechosa. Me explicó que debía buscar ayuda si alguna vez me encontraba en una situación similar y evitar acercarme a extraños. La conversación fue una mezcla de preocupación y enseñanza, que marcó un antes y un después en mi percepción de seguridad. El impacto de la experiencia fue significativo. Aunque traté de restarle importancia al evento,
La sensación de ser observado y la presencia inquietante de la mujer seguían persiguiéndome. Mi hermana, por su parte, tomó medidas adicionales para investigar el incidente. Preguntó a sus amigos y a los vecinos si habían visto a la mujer, y mi padre contactó a la policía para que patrullaran el vecindario en busca de pistas. La policía realizó patrullas durante un tiempo, pero no encontraron ninguna evidencia concreta sobre la mujer ni recibieron informes adicionales. Con el tiempo la mujer nunca volvió a aparecer, y la preocupación inicial se disipó, aunque la experiencia dejó una marca en nuestra percepción de seguridad. Mi hermana, ahora con su propio hijo, mira hacia atrás en el incidente con una perspectiva más comprensiva y cautelosa. La preocupación por la seguridad de sus seres queridos se ha intensificado con la experiencia adquirida a lo largo de los años. El recuerdo de aquel día permanece en la memoria, no solo por el incidente en sí, sino por la lección que enseñó sobre la importancia de estar siempre alerta y de no subestimar las señales de advertencia. La sensación de vulnerabilidad que experimentamos ese día nos recordó que, a pesar de vivir en un entorno que parecía perfecto, el peligro puede aparecer en cualquier momento y en cualquier lugar. La experiencia nos enseñó a ser más cuidadosos y a valorar la seguridad de manera más profunda, incluso en lugares que parecen estar exentos de riesgos. Hoy en día, mientras reflexiono sobre aquel día caluroso de verano, me gustaría pensar que la mujer simplemente estaba perdida y necesitaba ayuda. Sin embargo, la falta de respuestas claras sobre su comportamiento sigue siendo inquietante. La pregunta sobre por qué nos seguía y por qué su ventana estaba bajada en un día tan caluroso permanece sin respuesta. La experiencia sigue siendo un recordatorio de que incluso en los entornos más seguros, debemos estar siempre atentos a nuestro entorno y confiar en nuestros instintos para protegernos. La historia de aquel día ha dejado una impresión duradera en mi vida, y la importancia de estar alerta y consciente de nuestro entorno nunca ha sido más clara. Aunque el vecindario sigue siendo un lugar seguro y unido, el recuerdo de la mujer y el impacto en nuestra percepción de seguridad permanecen como una lección valiosa que hemos llevado con nosotros a lo largo de los años. La experiencia nos enseñó que la seguridad no es algo que se pueda dar por sentada, sino que debe ser una prioridad constante en nuestra vida diaria. Advertencia. Lo que estás a punto de escuchar es una historia profundamente perturbadora. Te aconsejo escuchar con precaución, ya que las experiencias narradas pueden resultar inquietantes. Lo que a continuación te relato es una experiencia absolutamente real y escalofriante que viví en la casa de un amigo durante mi infancia. La historia que voy a compartir ocurrió hace varios años, en una época en la que la vida parecía mucho más sencilla y libre de las complicaciones que enfrentamos en la adultez. Mi mejor amiga de toda la vida, Sara, y yo habíamos estado inseparables desde que éramos niños. Nos conocimos cuando teníamos apenas 8 años, y durante los siguientes 15 años, nuestra amistad se mantuvo fuerte y constante. Sara era más que una amiga, era como una hermana para mí. Su familia también se convirtió en una segunda familia para mí, y pasé innumerables noches en su hogar, disfrutando de la calidez y la simplicidad que ofrecía. La casa en la que vivían Sara, su esposo Tom y su bebé, a quien cariñosamente llamaban Bichito, era una pequeña construcción que databa de principios del siglo XX. La casa tenía una historia que parecía impregnarse en sus paredes desgastadas, y en el aire que se respiraba en su interior. Aunque a primera vista parecía un hogar acogedor, había algo en su arquitectura que siempre me había resultado ligeramente inquietante. La casa estaba construida con un estilo antiguo que incluía 2 habitaciones originales, una cocina y un baño que se añadieron en los años 70. Los techos en esas áreas eran increíblemente bajos, apenas 6 pies, lo que daba una sensación de claustrofobia en esos espacios. El ático era particularmente extraño. Estaba lleno hasta el tope con paja y materiales de aislamiento antiguos. La paja había estado allí durante más de un siglo, acumulada desde los días en que el aislamiento en las casas se hacía con este material. Cuando Sara y su familia se mudaron, el aislamiento obsoleto fue reemplazado por fibra de vidrio. Aunque se había hecho un esfuerzo por modernizar la casa, la sensación de antigüedad y descuido permanecía en cada rincón. Durante los primeros años de mi amistad con Sara, nunca me preocupé demasiado por la casa. Era un hogar encantador y acogedor,
aunque un poco desgastado por el tiempo. Sara a menudo me invitaba a pasar la noche, y me encantaba quedarme en su casa. La vida era simple, y los problemas parecían lejanos. Sin embargo, con el tiempo comenzaron a suceder cosas extrañas que cambiaron nuestra percepción de la casa. Sara empezó a experimentar episodios de parálisis del sueño, algo que nunca antes le había ocurrido. Al principio los episodios eran relativamente inofensivos. Sentía una presión en el pecho que la despertaba en medio de la noche. Pero pronto los episodios se volvieron más perturbadores. En uno de sus episodios más aterradores, Sara describió haber visto una figura gigante en el borde de su cama. La figura tenía una apariencia esquelética, con huesos prominentes que parecían absorber toda la luz a su alrededor, como si estuviera envuelta en una sombra negra que no dejaba pasar la luz. La figura estaba vestida con un traje elegante, pero la apariencia general era inquietante y fuera de lugar. Sara me contó que la figura se mantenía inmóvil, observándola con una presencia tan opresiva que le resultaba difícil respirar. El tercer episodio fue aún más perturbador. Sara despertó para encontrar la figura encima de ella, con una presencia que transmitía una maldad palpable. La figura estaba respirando sobre ella, y Sara describió el aliento de la figura como nauseabundo, con un olor a huevos podridos y trapos viejos. No era solo una sensación de parálisis, era una experiencia de terror despierto. El miedo en la voz de Sara era inconfundible, y me dio una sensación de desesperación al escucharla describir lo que estaba viviendo. Decidí que debía ayudarla. Le sugerí que la próxima vez que experimentara uno de esos episodios, debería hacer todo lo posible para mantener a la figura fuera de su habitación. Pensé que tal vez podía ayudar a resolver el problema investigando el origen de la perturbación. Durante una de mis visitas, mientras Sara y Tom estaban ocupados, decidí explorar el ático, que siempre me había parecido un lugar sospechoso. Estaba lleno de paja y otros materiales viejos, y mi instinto me decía que allí podía encontrarse la raíz del problema. El marido de Sara, Tom, se mostró escéptico y frustrado cuando le conté sobre mis sospechas. No podía creer que lo que Sara estaba viviendo pudiera estar relacionado con el ático. Tom estaba convencido de que todo era una broma o una alucinación, y su escepticismo no ayudaba a la situación. La paja había sido removida meses antes, y Tom no creía que hubiera nada en el ático que pudiera estar causando los episodios de Sara. Sin embargo, Sara seguía quejándose de los episodios, y la situación se volvía cada vez más desesperante. Una noche, después de que Sara me rogó que me quedara, acepté. Ella me había ofrecido una bebida y un desayuno al día siguiente como incentivo. Aunque sabía que probablemente sería una noche larga, decidí quedarme para ayudar a Sara a enfrentar lo que estaba pasando. Me acomodé en el sofá del salón y traté de relajarme mientras veía televisión. La noche avanzaba lentamente, y el silencio en la casa parecía cargado de una tensión invisible. En algún momento, me quedé dormido, pero me desperté en medio de la noche con una sensación incómoda. Lo que vi esa noche fue una visión que me persigue hasta el día de hoy. Al abrir los ojos, vi una figura alta y delgada que llenaba toda la parte superior de la puerta del salón. La figura parecía estar parcialmente oculta, y sentí una presencia inquietante. Intenté mantenerme inmóvil, evitando parpadear mientras observaba la figura. Tenía un cuerpo largo y esquelético, con hombros puntiagudos y un traje que parecía completamente fuera de lugar. No podía distinguir detalles claros, pero su presencia era tan opresiva que me resultaba difícil respirar. El tiempo parecía detenerse mientras miraba a la figura. Parpadeé, y en un instante, la figura desapareció. Me levanté lentamente del sofá sintiendo el sudor frío en mi frente, y me dirigí a la cocina en busca de consuelo. Mi corazón latía con fuerza, y no podía dejar de preguntarme si lo que había visto era real o una ilusión. La sensación de estar vigilado era tan intensa que sentía como si mis movimientos fueran observados por ojos invisibles. Cuando traté de abrir la puerta de la cocina, descubrí que estaba parcialmente bloqueada. La perilla parecía resistirse, como si alguien la estuviera sosteniendo desde el otro lado. Entré en pánico, tratando de girar la perilla con todas mis fuerzas. No podía moverla, y la desesperación empezó a apoderarse de mí. La sensación de estar atrapado era abrumadora, y me preguntaba si realmente había algo al otro lado de la puerta que no quería que entrara. Finalmente, la perilla cedió,
y la puerta se abrió de golpe, revelando una cocina vacía. Me reí nerviosamente, aliviado de no haber despertado a Sara con mi estado de pánico. A la mañana siguiente decidí que no podía quedarme más tiempo en la casa. La sensación de estar vigilado y el miedo palpable eran demasiado para mí. Decidí enviar un mensaje de texto a Sara, diciéndole que me iría a las 3:30 am, y que no podía quedarme más tiempo. No era la primera vez que sentía la necesidad de abandonar la casa en medio de la noche, pero esta vez fue diferente. El miedo era demasiado real para ignorarlo, y no podía soportar la idea de estar en ese lugar un minuto más. A medida que pasaron los días y semanas, Sara y Tom enfrentaron cada vez más dificultades en su hogar. La tensión en su matrimonio aumentó, y los episodios de Sara continuaron. Finalmente, en 2015, decidieron mudarse a una nueva casa. La decisión de mudarse se debió a una serie de factores, incluido el creciente estrés en su matrimonio, y la sensación general de incomodidad en la casa antigua. Aunque nuestras vidas tomaron caminos diferentes, siempre lamenté que las cosas no hubieran salido mejor para ellos. La última vez que hablé con Sara, ella estaba feliz en su nueva casa. Aunque el recuerdo de esos eventos perturbadores todavía me afecta, estoy agradecido de que haya encontrado algo de paz. La experiencia en la casa antigua me enseñó mucho sobre la fragilidad de la seguridad y la naturaleza de los miedos invisibles. A veces, cuando cierro los ojos y pienso en esos días, me pregunto qué tan cerca estuve realmente del peligro. La sensación de estar bajo vigilancia, de estar constantemente en peligro, no se ha desvanecido completamente. La casa en la que Sara y Tom vivieron ahora está llena de recuerdos y una historia que sigue siendo inquietante para quienes la conocieron. La red de misterio y horror que rodeaba esa casa ha dejado una marca indeleble en nuestras vidas, y los eventos que allí ocurrieron siguen siendo un recordatorio de que hay cosas en la vida que no podemos explicar, pero que nos afectan profundamente. La verdad es que nunca sabremos completamente lo que ocurrió en esa casa, pero lo que sí sabemos es que dejó una huella duradera en todos nosotros. Historia 9. Era una noche tranquila de viernes en pleno otoño, y el aire fresco comenzaba a sentirse en la pequeña ciudad donde vivía. Las hojas caían de los árboles, cubriendo las calles con un manto dorado y crujiente. Estaba en mi último año de preparatoria, un momento crucial donde las decisiones sobre el futuro pesaban sobre mí como una carga constante. Entre exámenes, aplicaciones para la universidad y las interminables tareas, me encontraba constantemente buscando un respiro, un momento de paz en medio del caos. Y esa noche ese respiro vino en forma de cuidar a mis primas, Ana y Lily. Mis tías, quienes siempre confiaron en mí para cuidar a sus hijas cuando necesitaban un descanso, habían salido a una cena especial por su aniversario de bodas. Para mí, cuidar de las niñas era una tarea familiar. Lo había hecho muchas veces antes y me daba la oportunidad de ganar algo de dinero extra, que luego gastaba en libros, salidas con amigos o en mejorar mi equipo de estudio. Esa noche, aunque solo era otra ocasión para cuidar a mis primas, algo en el ambiente se sentía distinto. Ana, la mayor, tenía 5 años, y era una niña increíblemente curiosa. Siempre hacía preguntas sobre el mundo que la rodeaba, mostrando una inteligencia que muchas veces me sorprendía. Su cabello castaño caía en suaves ondas sobre sus hombros, y sus ojos azules, brillantes y llenos de vida, parecían absorber todo a su alrededor. Por otro lado, Lily, la pequeña de 3 años, era más tranquila, con una ternura que derretía el corazón de cualquiera. A pesar de su corta edad, Lily tenía una imaginación vívida, creando historias increíbles con sus muñecas y juguetes. Sus risas llenaban la casa, haciéndome olvidar por un momento las presiones del mundo exterior. Esa noche, como de costumbre, pasamos un buen rato en la sala de computadoras. Mientras yo investigaba para un proyecto escolar sobre la revolución industrial, las niñas jugaban con sus muñecas en el suelo. Las escuchaba reír y hablar entre ellas, inventando historias de princesas y dragones. Era un sonido reconfortante, un recordatorio de la inocencia y la alegría que aún existían en el mundo. La casa de mis tías era grande, un hogar antiguo que había sido remodelado con el tiempo. Tenía un estilo clásico, con pisos de madera que crujían bajo los pies, y una decoración que combinaba antigüedades con muebles modernos. La cocina, el corazón de la casa, era espaciosa y cálida,
siempre impregnada del aroma de galletas recién horneadas o algún plato casero. Las ventanas grandes permitían que la luz de la luna entrara, creando un juego de sombras en las paredes. Esa noche, sin embargo, esas mismas sombras parecían más profundas y amenazantes de lo habitual. La casa estaba ubicada en un vecindario tranquilo, donde los niños jugaban en las calles durante el día, y los vecinos se saludaban amablemente. Pero por alguna razón, esa noche el silencio exterior era opresivo. No había el usual murmullo de la televisión de los vecinos o el sonido de un coche pasando. Todo estaba en silencio, un silencio que, en lugar de ser reconfortante, parecía amplificar cualquier pequeño ruido dentro de la casa. Mientras cocinaba la cena para las niñas, escuché cómo charlaban sobre sus juguetes, riéndose de cosas triviales como solo los niños pequeños pueden hacerlo. Pero de repente, noté que Lily, que generalmente era la más risueña, se había quedado en silencio. Cuando miré hacia ella, me di cuenta de que estaba mirando fijamente hacia la habitación que estaba al otro lado del pasillo, justo enfrente de la cocina. Al principio no le di importancia, pensé que solo estaba distraída o perdida en su propio mundo. Sin embargo, después de un rato, su mirada fija comenzó a inquietarme. ¿Qué estás mirando, Lily?, le pregunté con una sonrisa forzada, tratando de parecer despreocupada. Pero ella no respondió, ni siquiera apartó la vista de la habitación. Fue entonces cuando comencé a sentir un ligero escalofrío recorriéndome la espalda. El ambiente en la casa había cambiado, y aunque intentaba convencerme de que todo estaba bien, algo en mi interior me decía que no lo estaba. Apagué el horno y coloqué los platos en la encimera para que se enfriaran. Mientras lo hacía, noté que Ana, quien había estado jugando junto a su hermana, también había dejado de jugar y ahora miraba en la misma dirección que Lily. Sus ojos, que normalmente brillaban con curiosidad, ahora estaban llenos de una extraña mezcla de miedo y desconcierto. ¿Qué pasa, Ana?, pregunté mientras me acercaba a ellas. Su silencio solo aumentaba mi nerviosismo. Fue entonces cuando Ana, con lágrimas en los ojos, susurró: «Hay un hombre en esa habitación». Mi corazón se detuvo por un segundo. No quería entrar en pánico, pero el miedo comenzó a apoderarse de mí. No podía permitirme mostrar ese temor frente a las niñas, pero la manera en que Ana dijo esas palabras me dejó helada. Miré hacia la habitación que señalaba, pero desde donde estaba no podía ver mucho. Sin embargo, cuando me acerqué un poco más, vi algo que me hizo sentir un terror que jamás había experimentado antes. Una sombra se movía dentro del armario. Mis pensamientos comenzaron a correr desenfrenadamente. ¿Cómo había entrado alguien en la casa sin que lo notara? ¿Qué debía hacer ahora? Tenía que proteger a las niñas a toda costa. No podía permitirme perder la calma. «Está bien, chicas», dije con la voz más tranquila que pude, aunque por dentro estaba aterrorizada. «Vamos a jugar a escondernos en el baño, ¿de acuerdo? Pero tenemos que ser muy, muy calladas, como si estuviéramos jugando a ser ninjas». Ana asintió, aún con lágrimas en los ojos, y Lily, aunque no entendía del todo lo que estaba pasando, siguió a su hermana. Las llevé al baño de la parte trasera de la casa, tratando de moverme lo más rápido posible sin hacer ruido. Cerré la puerta con llave y las senté en el suelo, abrazándolas mientras intentaba pensar en qué hacer a continuación. Mi primer instinto fue llamar a mi tía, pero sabía que lo más importante en ese momento era llamar a la policía. Saqué mi teléfono con manos temblorosas y marqué el número de emergencia. La operadora me respondió rápidamente, y con voz entrecortada le expliqué la situación. Me aseguraron que alguien estaba en camino, y me dieron instrucciones para mantenernos a salvo hasta que llegaran. Colgué el teléfono, y luego llamé a mi tía. Al escuchar su voz, me derrumbé un poco, incapaz de mantener la calma que había logrado hasta ese momento. Le conté lo que estaba sucediendo, y aunque intentó mantenerse serena, podía escuchar el pánico en su voz. Me prometió que regresaría a casa de inmediato y me agradeció por cuidar de las niñas. Mientras esperábamos en el baño, el silencio se hacía cada vez más pesado. Intentaba tranquilizar a Ana y Lily, susurrándoles que todo estaría bien, pero en mi interior, el miedo crecía con cada segundo que pasaba. Después de lo que parecieron horas, aunque probablemente solo pasaron unos minutos, escuché un golpe en la puerta. Mi corazón saltó, pero luego escuché una voz familiar. «Rachel, soy el oficial Ray, están a salvo. Abre la puerta, por favor».
Abrí la puerta con manos temblorosas y vi al oficial Ray, un amigo de la familia. Él me sonrió con calma, pero pude ver la preocupación en sus ojos. Me escoltó junto a las niñas fuera del baño, mientras otros oficiales revisaban la casa. Ana y Lily se aferraban a mí, y aunque estaba aliviada de que la policía estuviera allí, el miedo aún no se había desvanecido por completo. Finalmente los oficiales nos informaron que la persona que había estado en la casa había escapado por la ventana del dormitorio. La ventana estaba abierta de par en par, y las cortinas ondeaban con la brisa nocturna. Aunque nadie resultó herido, el incidente dejó una marca profunda en mí. Las semanas siguientes fueron difíciles. Aunque trataba de volver a la normalidad, el recuerdo de esa noche seguía persiguiéndome. No podía sacarme de la cabeza la imagen de esa sombra moviéndose en el armario, ni la sensación de terror que me había inundado. Por la noche, me encontraba revisando cada puerta y ventana de mi casa, asegurándome de que todo estuviera bien cerrado antes de poder conciliar el sueño. Incluso el sonido más pequeño en la oscuridad me hacía saltar. Mi relación con mis primas también cambió. Aunque seguía cuidando de ellas, había una nueva seriedad en nuestra relación. Ana ya no era la niña despreocupada de antes. Después de esa noche parecía haber perdido un poco de su inocencia, volviéndose más cautelosa y reservada. Lily, por otro lado, aún demasiado pequeña para entender completamente lo que había pasado, seguía siendo la niña alegre que siempre había sido, aunque a veces la sorprendía mirando hacia las sombras con una expresión de desconcierto en su rostro. Me tomó tiempo aceptar que lo que había ocurrido estaba fuera de mi control. No podía dejar que el miedo definiera mi vida, pero tampoco podía ignorar lo que había aprendido. La experiencia me hizo más consciente de mi entorno, más cuidadosa y más agradecida por la seguridad que muchas veces damos por sentada. Aprendí que la vida es frágil y que, en un abrir y cerrar de ojos, todo puede cambiar. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si disfrutaste del video, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Activa la campanita de notificaciones para recibir alertas cada vez que publiquemos un nuevo video. Así estarás siempre al tanto de nuestras últimas aventuras, recomendaciones y mucho más. Nos encantaría seguir creciendo y compartir contigo más experiencias emocionantes. Además, si tienes algún comentario, sugerencia, o simplemente quieres decirnos qué te ha parecido, déjanos tu mensaje en los comentarios. Tu opinión es muy valiosa para nosotros y nos ayuda a mejorar cada día. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y por tu continuo apoyo.